Les voy a dejar de tarea el ejemplo 424, ya lo dejé ahí anotado en Classroom. Eh, y ya el ejemplo que voy a ver ahorita es el 425. ¿Sí? Entonces, el ejemplo consiste en lo siguiente. Supongan que el número de familias que se registran en un hotel en días sucesivos consecutivos sigue una distribución Poisson de tasa lambda. También suponga que los días que se hospeda la familia sigue una distribución geométrica de parámetro P. Si ustedes recuerdan, la geométrica se parece a la exponencial en el caso discreto, y entonces la exponencial tiene pérdida de memoria. Y la geométrica también, de esa manera, la probabilidad de que se quede un día más la familia, dado que ya se quedó n días, es igual a la probabilidad, sí, esto, ¿no? La probabilidad de un día más, dado que llevan n, es igual a la probabilidad de un día, ¿sí? Esa es la ventaja que nos va a ofrecer la distribución geométrica en este contexto. Y todas las familias son independientes entre sí. Sí, eso significa que las variables aleatorias geométricas que se vayan generando dependiendo de la llegada, pues son independientes. ¿Sí? Sea Xn un proceso estocástico tal que modela el número de familia en el hotel el día n. Nos interesan, ahorita con las probabilidades límite, me interesaría saberlas y conocerlas, porque eso me diría si vale la pena que saque más, obtenga más, bueno, tener más habitaciones, o si si voy a tener habitaciones, este, ¿cómo se dice?
Si tengo habitaciones desocupadas, ¿sí? O permite hacer una planificación, una planeación, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen 3 habitaciones, ¿sí? En 3 habitaciones. Ustedes saben que a largo plazo es como si siempre tuvieran ocupada una habitación. Y entonces ustedes ya pueden hacer un análisis de costos diciendo, bueno, pues si tengo que mantener las 3, todos los empleados, eso se mantiene, tienen un costo X, pero en promedio solo tengo una ocupada, pues entonces para recuperar ese costo X debe trasladarse al costo por habitación, ¿sí? Si tuviera 2, pues entonces esos costos los reparto entre dos habitaciones, entre el costo de 2 habitaciones, y ya de esa manera pues mantengo al menos el equilibrio, ¿no? Eso sería ¿no? Y sería entonces X más epsilon, donde epsilon es mi ganancia, y ya con eso mantengo una ganancia. O sea, para eso podría servirme ahorita en este contexto el análisis de las cadenas de Markov, siempre y cuando se cumplan todos los supuestos que acabo de comentarles, ¿no? Y bajo ese supuesto, pero ustedes en dado caso pueden ir modificándola. O sea, el planteamiento la idea del planteamiento es similar, y ustedes pueden trasladarlo a otros contextos que no sea el hotel, ¿sí? O pueden jugar incluso con las distribuciones, ¿no? ¿Qué cuentas tengo que hacer? Si cambio las distribuciones, pues tienen que ser las mismas cuentas, ¿no? Algunas quizás sean más complejas desde el punto de vista de hacer el desarrollo, pero en el peor de los casos, pues que lo haga la computadora, será en el método numérico, ¿sí? Vamos a hacer 3 cosas, ¿no? Ocupamos las probabilidades de transición, ¿sí? Pues para trabajar con esto, nos interesaría calcular la esperanza de xn, ¿sí? Dado que x0 comienza con cierta, o sea que tengo cierta cantidad de habitaciones ocupadas, ¿sí? Y las probabilidades límite que es o estacionarias. Bueno, vamos a suponer que hay vamos a iniciar con la parte A, ¿sí? Quiero las probabilidades de transición, ¿sí? Quiero saber cuál es la probabilidad de pasar de I a J en un día. Ese es el paso, ¿no? Entonces, supongan que hay I familias, ¿sale? Si hay I familias en el hotel, ¿cuál es la probabilidad de que una familia se quede? Cualquiera de las I familias. Una familia bueno, dada una familia particular de esas I, existen 1, 2, 3, hasta la iésima familia. Vamos a pensar en la familia 1, ¿cuál es la probabilidad de que se quede el día siguiente? Dado que siguen una geométrica, entonces la probabilidad de que se quede un día más es la probabilidad de un éxito, entonces es P por Q a la 0, P. Y la probabilidad, ah, déjenme ver, si no estoy diciendo, si no lo puse al revés, eh, ok, más bien Q, ¿no? El éxito es que se vaya. Entonces me va a quedar algo así. Que se vaya el primer día,
dure un día más, es igual a 1 menos P. Porque P es que se siga que se vaya ya. Entonces, nosotros estamos suponiendo esto, ¿no? Se queda, se va. ¿Sí? Para nosotros ahora el éxito, esto tiene probabilidad P, esto tiene probabilidad Q. ¿Sí? Sí. La probabilidad de que se quede un día más, pues es 1 menos P. Ahora, las familias son independientes una de otra. Entonces tengo I intentos, porque son I familias, con probabilidad de éxito 1 menos P, que es que se queden. Entonces, sea RI el número de familias que se quedan un día más de las I familias, ¿no? Entonces, esto implica que RI se distribuye binomial de I intentos y Q, que sería 1 menos P, probabilidad de éxito. ¿Sí? Ahora, sea N el número de familias que llegan nuevas. N se distribuye Poisson de tasa lambda ¿sí? Sí. Entonces, pues aquí podemos tener nos interesan los siguientes estados, si ustedes se fijan. P y J, P y I. Bueno, voy a poner varios, ¿eh? Voy a ponerlo al inicio, a comenzar con ese que damos Pi y 0. O sea, que tengo I, todos se van y no llega nadie, ¿no? ¿Sí? Este es el más sencillo. P y 1 y así hasta P y I y así hasta P y infinito. Porque bajo mi supuesto pueden llegar hasta infinitas personas. ¿Sale? Sí. O sea, por Poisson, la Poisson llega. Bajo. Pues si la Poisson llega a un ser muy grande, pues esto se va. ¿Sí? Sí, profe. Miren, la probabilidad de que, lo voy a poner aquí en general, ¿sí? La probabilidad, bueno, lo voy a poner como PI J, ¿no? Que era lo que me interesa calcular, que es PI J. Pues quisiera saber cuál es estas probabilidades, pero eso es algo complejo de calcular. Pero, lo voy a poner así, es complejo de calcular. ¿Sí? Pero si supiera cuántos se quedan, sería fácil. Entonces puedo poner P y J es igual a la suma, ¿sí? De la probabilidad
de que RI más N valgan J, dado que RI valió K, por la probabilidad de que RI valga K. También podría condicionarlo sobre la Poisson, pero la Poisson sería una suma infinita y esta es una suma más cortita. ¿RI es los que se quedan o los que se van? RI son los que se quedan. Ok, gracias. Sí, lo anoté así. Número de familias que se quedan. Gracias. ¿Sí? Entonces RI es el número, son los que se quedan más los que llegan, debe darme J. Ahora vamos a suponer que se quedan K. K a lo mucho puede quedarse en 0 y puede llegar hasta K. ¿Sí? Pero no la I. La K. Estaba pensando en... Sí, porque I es el número de familias que hay, entonces la K puede ir desde 0 hasta ahí. ¿Sí? La costumbre de usar el índice I. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, entonces es la suma desde K igual a 0 hasta I de la probabilidad de que N sea igual a J menos K por la probabilidad de que RI sea igual a K. Sí. ¿Sí? Pero ahora la Poisson solo va hasta infinito. Digo, hasta llega, la Poisson inicia en 0. Digamos que la J es más chica que I, entonces me va a dar negativo. Entonces esto técnicamente ya lo único que me va a quedar va a ser, no voy a llegar hasta ahí, sino hasta el mínimo de I, J. ¿Sale? Sería la forma de escribirlos, pero nosotros sabemos que tiene que llegar de 0 hasta J, eso sería la idea. ¿Sí? O hasta J más 1 dependiendo del valor de K. O sea, eso es lo que hay que ver. ¿Sí? Pero nos quedaría esto. Y ahora sustituimos, esto es la suma desde K igual a 0 hasta el mínimo de I, J, la probabilidad de que N es igual a J menos K, pues eso es sencillo, es E a la menos lambda, lambda a la J menos K, dividido entre J menos K factorial, que es la Poisson, por la binomial, que son I en K, ¿sí? Por Q, porque ahora los éxitos son Q, por Q a la K, por P a la I menos K. Eso es porque es binomial, ¿verdad, profe? La RI es binomial. Sí. Y ya hasta ahí no vamos a poder hacerle más a eso. ¿Sí? Sí, pero ese es esas son mis probabilidades de cambio. ¿Sí? Vamos a la parte B. Ahora me interesa, sí, nos interesa la esperanza de xn, dado x0 igual a y. Para calcular eso, pues primero vamos a hacer esta cuenta, ¿no? Note que ¿quién sería la esperanza de xn, dado que xn menos 1 es igual a y? O sea que solo es un brinco. Pues sería igual a la esperanza, pues de los que se quedan, dado que son familias, ¿sí? Por esto,
más los que llegan. Y eso es relativamente sencillo de calcular. La esperanza de una binomial es probabilidad de éxito por intentos y por Q es esperanza de una Poisson, lambda. ¿Sí? Esa es Sí. la esperanza de xn dado x Sí. n menos 1 igual a y. Ahora, ¿quién sería la esperanza de xn dado xn menos 1? Pues la suma, ¿no? Sobre todas las cis. ¿Sí? Suma sobre todas las is. Pero va a quedar muy por la probabilidad. Pues no, bueno, déjenlo pongo. Si ustedes recuerdan, hay que sumar sobre todas las y multiplicar por la función de densidad de xn menos 1. Sí. Pero pues en general me va a quedar lo siguiente, más fácil. Si xn vale lo que sea, pues entonces la y la cambio por lo que valga xn menos 1, lo multiplico por q, y le sumo la lambda. ¿Sí? Ya eso es en general. ¿Sale? Y entonces esto implica que la esperanza de xn dado xn menos 1 es igual a la esperanza de xn menos 1 q más lambda, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, la esperanza de la esperanza era la esperanza de xn, ¿sí? Y esto de aquí es q veces la esperanza de xn menos 1 más lambda. Y entonces tenemos, si ustedes se fijan, una ecuación recursiva, ¿sí? Es de las más sencillas de resolver porque pues es de un primer orden, ¿no? Eso no hay mucho problema, ¿sí? Esto significa que esto es Q veces la esperanza de xn menos 1, pero eso sería a Q que multiplica Q veces la esperanza de xn menos 2 más lambda, ¿sí? Y así lo tendría que repetir hasta llegar n veces, si ustedes se fijan. Voy a hacer otra. Q por Q por Q de la esperanza de xn menos 3 más lambda, más lambda, más lambda. ¿Sí lo ven? Repitiendo n veces. ¿Sí? Bueno, no es cierto. Esto es una vez, dos veces, tres veces. Si lo vemos así, una vez, dos veces, tres veces, lo hago n veces en este caso, sí. Pues voy a llegar a la esperanza de x0, ¿sí? Y va a quedar siempre una lambda sola, miren, va a quedar la lambda solita. Y esto es igual a lambda, ¿sí? Más, luego va a quedar un lambda q, si ustedes se fijan, lambda q. Luego va a quedar un q cuadrada lambda, ¿sí? Lambda q cuadrada. Y así sucesivamente hasta la primera aparece aquí, miren, la primera Q lambda. Lambda 0, aquí va a quedar, aquí era lambda 0, lambda por cola 0 y lambda por cola 1 en la segunda, y lo hice n veces, va a llegar hasta n menos 1 veces. Entonces va a quedar así, lambda por Q a la n menos 1, más, y la otra, si ustedes se fijan, aquí quedó Q cuadrada, la esperanza de x n menos 2, Q cúbica, la esperanza de x n menos 3, pues aquí me va a quedar Q a la n, la esperanza de x0.
Esto lo factorizan y dicen, bueno, esto es 1 menos Q más Q cuadrada y así sucesivamente hasta Q a la N menos 1 más Q a la N de la esperanza de X0. ¿Sí? Sí, Bueno, ahora, si este entonces implica que la esperanza de Xn, dado que X0 vale I, pues es muy sencillo. Si ustedes supieran cuánto vale X0, entonces la esperanza de X0 sería ese valor. Y sería así, miren, lambda por 1 más Q cuadrada y así sucesivamente. Q a la N menos 1 más Q a la N por I. ¿Sí? Ahora, este de aquí es la suma geométrica parcial. Y entonces estos saben que converge a, bueno, es igual a 1, perdón, a 1 menos Q a la N dividido entre 1 menos Q, que sería P, más Q a la N I. Y ya tenemos la esperanza. Eso es por suma geométrica, ¿verdad? Ajá. Esa es la de la B, ¿verdad, profe? Sí. Bueno, esta es la B, sí. Ya nada más nos falta la C. La C va a requerir un poquito una alternativa porque si ustedes se fijan, para calcular la C, las probabilidades límite, pues requiero estas P y J, pero las P y J, vean la expresión que tienen. ¿Sí? Entonces requerimos una alternativa de cálculo para para las probabilidades límite. O sea, podríamos plantear el sistema de ecuaciones, pero quedarían, pues, no quedarían sencillas de resolver, sí. Y entonces, pues vamos a buscar una alternativa para esa parte. Vamos a ocupar un resultado. Entonces, déjense los anoto antes de. Ese ejemplo lo llegamos a hacer hace el parcial pasado, ¿no? Sí. Este,
Sí, era un ejemplo que hicimos de yoga, pero el resultado en general queda de la siguiente manera. Sí. Suponga que se tiene eventos distribuidos Poisson, en este caso las llegadas de las personas, ¿sí? Denotado por n, ¿no? Con media lambda e independientes. Y bueno, y clasificados independientemente. En K tipos. Con probabilidad I. P sub I. ¿Sí? Entonces, si NI es el número de clasificados I, por así decirlo, entonces N1, N2 y así sucesivamente hasta NK son variables aleatorias independientes de tasa lambda P1, lambda P2 y así sucesivamente hasta lambda PK. Ese es el resultado. Sí, ese sería nuestro resultado. ¿Sale? Entonces vamos a regresar a nuestra parte del hotel. ¿Sí? Voy a dejarlo ahí. Y vamos a continuar. ¿Sí? Miren, supongan que X0 se distribuye Poisson de tasa alfa. ¿Sí? O sea, no sé cuántas familias tienen en el hotel al inicio, pero vamos a suponer que sigue una distribución Poisson de tasa alfa. ¿Sí? En algún punto. Tiene sentido porque las llegadas son, siguen una distribución Poisson, entonces
suponer que siguen una distribución Poisson, pues es razonable. No garantizo que sea la misma de que de llegadas, pero pues es alfa, ¿no? Y CAR, el número de familias que se quedan. De las iniciales. ¿Sí? El X0 es el estado cero, ¿verdad, profe? Sí. Ok. Sí, imagínense que el hotel acaba de abrir, quizá tenía algunas reservaciones iniciales, ¿sí? Para el primer día. Y ahí ese es nuestro Poisson alfa, ¿no? Ok. Y de ahí va a evolucionar el fenómeno. A mí me interesan las probabilidades, les digo las límites, o sea, qué pasa a largo plazo, ¿sí? Y les digo, una solución ya la habíamos planteado, es poniendo el sistema de ecuaciones del que ya hemos trabajado, pero nos van a quedar ecuaciones algo extrañas, ¿sí? Entonces ahorita vamos a suponer que pues tengo que X0, la distribución del inicial, por así decirlo, ¿sí? Y R es el número de familias que se quedan, ¿sí? Sí. Entonces, para cada una de esas de las familias, ¿sí? Si se fijan, tengo un fenómeno Poisson y cada uno de esas familias representa un evento. Y ese evento, sí, o sea, son clasificados en K-tipos, K-familias, bueno, las K-familias que haya, ¿sí? Y se pueden ir o se pueden quedar, ¿sí? Entonces, cada una de las familias se va a distribuir con media lambda P, que en este caso va a ser alfa Q. O sea, supongan que X es el número de familias y sea R el número de familias que se quedan de las iniciales. Entonces ahí iría como lambda Q1, lambda Q2 hasta lambda QK, ¿no, profe? Uh-huh. Sí, ¿no? Pero si ustedes se fijan, entonces, el número total que se quedan, ¿sí? Se distribuye Poisson alfa Q. O sea, ustedes tienen algo que llega de tasa que se distribuye Poisson, ¿no? O sea, la X0 les va a dar un número Poisson de familias que van a estar el día cero, ¿sale? Y de esos, algunos se van a ir, algunos se quedan para el día 1, otros, pues no, ¿sale? Lo que dice el resultado es que estos que van a llegar, ¿sí? Como puede ser clasificado en dos tipos, en el tipo
la K vale 2 en este caso. ¿Dónde está? Aquí. Hay K tipos. El tipo te quedas y el tipo te vas. ¿Sí? El número de ocurrencias, que es el tipo, los N te quedas y los N te vas, se distribuyen lambda P, con P probabilidad de éxito. Pero en este caso, pues la probabilidad de éxito es Q y la tasa es alfa. Entonces, los que se quedan siguen una distribución alfa Q, una distribución Poisson alfa Q. Ah, ok, sí. ¿Sí? Y por otro lado, aparte de eso, van a llegar otras familias, ¿no? Pero estas son Poisson de tasa lambda. Entonces, en este siguiente día voy a tener las que se quedan más n, pero r, que es lo que se queda, se distribuye Poisson alfa q. Eso significa que el día 1 tiene una distribución Poisson, esto de tasa alfa, y el día 1 tiene una distribución Poisson alfa q más lambda. Sí, por la suma de Poissons. La suma de Poissons es Poisson, ¿no? Uh-huh. Es Poisson, siempre y Sí. cuando sean independientes, los son independientes las llegadas de los que se quedan. Entonces la suma de Poissones independientes es Poisson con suma las con tasa la suma de las tasas. Pero estamos bajo el supuesto, queremos el supuesto de estacionariedad, ¿sí? Y eso significa que la distribución de x0 pues, tiene que ser similar a la distribución de x1, ¿sí? Porque son cadenas de Markov y eso representa la estacionariedad. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser hacer esto. Bueno, pues el alfa, que es el del x0, pues tiene que cumplir con esto de acá. ¿Sí? Sí. Y entonces, pues me quedaría, va a pasar sumando, ¿no? Me va a quedar 1 menos Q. Alfa es igual a lambda y alfa es igual a lambda entre P. ¿Sí? Profe, ¿eso es alfa igual a Y alfa pues Q? ya. Alfa Ese- igual a alfa Q más lambda. Ah, ok. ¿De dónde sale el alfa? Es la tasa inicial que tengo para x0. Ah, ok. Ah, oh, sí. Va. ¿Sí? Sí. Y ya acabamos. Esto implica entonces que pi
es igual a E a la menos lambda P. Y ya tenemos la probabilidad del límite. Entonces, esta es otra forma de hacer el análisis de probabilidades estacionarias, pero a diferencia, los otros ejemplos que habíamos visto, yo les daba la distribución, les daba la matriz de transición, ¿sí? Y no les hablaba sobre la distribución que tenían los fenómenos que iban ocurriendo. Ahora sí, y aprovechando eso, pues tenemos una alternativa, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, es el último. Espera a ver si yo creo que sí lo terminamos. Tiempos promedio de patrones en datos, bueno, en información general, con los protocolos de probabilidad de patrones de los del ejemplo de la 3.6. No es exactamente lo mismo desde el punto de vista de lo que se quiere hacer y de los supuestos que vamos a considerar, pero tiene que ver, ¿sí? Entonces, miren, consideren una cadena de Markov irreducible. ¿Sí? Entonces, ya de ahí ya ganamos varias cosas con matriz de transición P. Y probabilidades estacionarias posible. Sí tiene sentido hablar de estas pijotas, ¿no? Empezando en un estado R, se está interesado en determinar el número esperado de transiciones hasta que el patrón y 1 y 2 y así sucesivamente hasta IK aparezca. De cierta manera estoy interesado en calcular
n de I1, I2 y así hasta I sub k. Y esto va a ser el mínimo, ¿sí? De los n mayores o iguales que k. ¿Sí? Tales que x n menos k más 1 es igual a I1. Ya no me alcanza, lo voy a poner abajo, voy a poner 3 puntos, ¿no? Y así hasta x n igual a ik. Ya quiero que xn valga ik y los k menos 1 anteriores valgan lo que estoy diciendo, ¿no? Y n es el mínimo tal que cumple eso. Ahora, ahorita no estamos muy interesados en calcular la probabilidad de n, sino más bien en calcular la esperanza de n de I1, I2 hasta ik, dado que ustedes parten de un estado inicial R. Además, se considerará, considerará que si I1 es igual a R, ¿sí? X0 no cuenta. Quiere decir que no vamos a ganar ya el inicio, ¿no? Para ello vamos a considerar lo siguiente. Sea la media de transiciones o la esperanza de transiciones de pasar de I a I sub 1. Ahora, esa cuenta, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues va a ser de la siguiente manera, ¿no? Mu de I sub 1, pues mínimo va a ser un paso. Sí, o sea, mínimo tengo que dar un paso de I a I sub 1. ¿Sí? Más la suma de la probabilidad de transición de pasar de I a J por la media de J a I1. Esto es lo de Chapman-Kolmogorov, ¿sale? Siempre y cuando la J sea diferente de I sub 1. Eso nos va a dar varias soluciones, ecuaciones. Voy a poder plantear hasta acá ecuaciones, si ustedes se fijan, de I sub 1, I sub 2, I sub 3, hasta I sub K.
y van a tener esta estructura. ¿Sale? Bueno, ya que tenemos este sistema de ecuaciones, consideren para la cadena de Markov, ¿sí? Se va a definir bueno, más que definir, se va a asociar una cadena de Markov. ¿Sí? Que relacionará las K cadenas. ¿Sí? La idea es que yo tengo una matriz. Sí. Yo tengo una matriz de transición, ¿no? Que me permite pasar de los estados 1, 2 y así sucesivamente hasta el estado n. Pueden ser infinitas, pero bueno, 1, 2 y así hasta el estado n. Eso es lo que tengo de la cadena de Markov. ¿Sí? Pero a su vez, yo puedo tener una cadena de Markov asociada donde tenga todas las posibles cadenas. O sea, me interesa un patrón de longitud K, ¿sí? Entonces tengo el patrón 1, que es el bueno, el patrón 2, el patrón 3 y así hasta el patrón H le voy a poner, ¿sí? Patrón 1, patrón 2 y así hasta el patrón H. Y puedo tener entonces la probabilidad de quedarme en el patrón 1, la probabilidad de quedarme en el patrón 2, probabilidad de pasar del patrón 1 al patrón 2. Algunas probabilidades van a ser, ¿sí? En algunos estados, algunas probabilidades de transición pueden llegar a ser cero, eso no pasa nada, pero eso es lo que estaría haciendo relacionarlo, ¿no? El patrón se refiere Sí. al cambio de estados, o sea, la secuencia de cambio de estados que va pasando o cómo. Por ejemplo, les pongo el siguiente caso. Vamos a pensar que ustedes tienen una cadena de Markov, ¿sí? Sol, águila, sol, águila. Sí, ustedes ya saben que de sol a sol es punto 5, punto 5, punto 5, punto 5, ¿no? ¿Sí? Ajá. Pero ustedes están interesados en el patrón sol, sol, los patrones longitud 3, por así decirlo. Eso sería una tres cadena, ¿sí? Ok. Entonces yo tengo SSA, ¿sí? Bueno, todos los patrones, ¿no? SSS, SSA, SAS, ASS, SAA, ASS, ASA, AAS y AAA. ¿Sale? Igual acá los 8 patrones, ¿no? El 1, 2. Estos son los de estos, ¿no? Entonces, cuando sale una nueva letra, ¿sí? Va generando las letras, pues voy a estar en alguno de estos 8, ¿sí? Y Ajá. cuando salga la cuarta letra, pues puede salir una A. Bueno, déjenlo, pongo de otro color, ¿no? Y entonces puedo cambiar de SSA, ¿sí? Si ustedes se fijan, de SSA,
No, más bien, sí, de SSA, pues cambio a SAA. O sea Ajá. que estoy pasando de el estado del patrón 1 al patrón 5, me parece. ¿Sí? ¿Con qué probabilidad cambio estando aquí? Con probabilidad 0.5. De hecho, de este patrón solo me puedo mover a 2 patrones, ¿no? Ajá. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿sí? De cierta manera, lo que voy a estar interesado es qué tanto tiempo hago en esta matriz nueva de transición en regresar a en llegar a ese estado, ¿sí? Pero la dificultad aumenta un poquito porque yo quiero saber, bueno, estoy en este estado, tengo una S, ¿sí? Que significa que puedo estar aquí, aquí, sí, aquí, en uno de esos 4 estados, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue a este estado estando en estos 4? ¿Cuánto tiempo voy a tardar promedio en llegar? Sí. Ah, ok. Bueno, les decía, tengo estas ecuaciones esto solamente me pasa, estas mu están en términos de la primera matriz de transición, ¿sí? Porque es pasar de un estado a otro estado, a uno de los elementos del patrón, ¿sí? Ya lo puse ahí, pero lo escribo, ¿no? Si K es igual a 3, por ejemplo, si K es igual a 3 y X2 es igual a 4, X3 es igual a 1 y X4 es igual a 1, ¿sí? Entonces, la 3 cadena, al tiempo 4 es 4, 1, 1, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a definir sea pi de J1 hasta JK, la probabilidad estacionaria de una K cadena ¿sí? Eso me va a dar qué tanto, si ustedes recuerdan, esto me va a dar la proporción de tiempo que yo permanezco o que voy a estar visitando esa cadena. Ajá. ¿Sí? Bueno, entonces según ¿cómo voy a hacer ese cálculo? Bueno, va a ser mi probabilidad límite. O sea, ¿cuánto tiempo yo estoy en J1? ¿Sí? Pero por la probabilidad, o sea, ¿cuánto tiempo estuve en J1? Y luego que ya que llegué a J1, que me pase a J2, que me pase a J3 y que llegue hasta JK. Entonces esto se tiene que multiplicar por la probabilidad de J1 a J2, por la probabilidad de J2 a J3, y así sucesivamente hasta la probabilidad de JK-1, hasta la probabilidad de JK. Es decir, pues el tiempo que voy a estar en la cadena J1 hasta JK es la probabilidad de tiempo que voy a estar en J1, ¿sí?
que es como, bueno, pues después de J1 puede haber un sinfín de cadenas, ¿sí? ¿Qué proporción voy a estar en cada una de esas cadenas de que inician en J1? Pues va a ser este producto, ¿no? Si multiplico todos estos productos, pues voy a obtener pi J1, ¿sí? O sea, si esto lo hago para todos los J1, J2, J3 hasta JK, ¿sí? Si lo sumo, por así decirlo, la suma sobre los J1 de pi de J1 sobre los J1, J2, J3 y así hasta los JK. De todas estas probabilidades, pues queda que esto es pi J1, ¿no? O les pongo la siguiente, el siguiente ejemplo. Imagínense que quiero la probabilidad límite de la 4 cadena 411 que ahorita les puse, ¿sí? Vamos a pensar que solo hay cuatro estados, ¿sí? Entonces, pues, dado que ya llegué vamos a pensar, ¿cuánto tiempo voy a estar en el estado 4? Tanto porcentaje de tiempo. Sí, voy a estar aquí. O voy a estar visitando al J1, ¿no? O sea, voy a caer pi 4 veces, pi 4 veces en, en proporción se estará pi 4 veces en 4. ¿Sale? Eso significa que pues quizá estaba en 3, luego paso a 4, luego paso a 2, ¿sí? Pero el chiste es que aquí, que en un 4 voy a estar pi 4 veces en promedio, ¿sí? Y entonces, después del 4, pues va a seguir un 2 o va a seguir un 1 y así ya, un caso, ¿no? Pero de pronto, quizá vuelvo a regresar. El 1 es más abajo, dejen. Le doy sentido a eso. ¿Sí? Luego llego a 1, pero quizá del 1 me brinco otra vez al 4. Quedé muy arriba. ¿Sale? Y de hecho el 2 lo voy a poner más abajo. Ahí, 2. ¿Sale? ¿Sí? Pero puede que del 1 vuelva a brincar al 4 otra vez. Y del 4, pero ahora me regreso al 3 nada más, ¿no? Al 3. Y del 3 me regreso otra vez al 4. ¿Sí? Y del 4 ahora me voy hasta el 1. Y del 1 me voy al 3. ¿Sí? Entonces, pues mis tres cadenas, pues van a ser que inician con 4, pues requieren al menos que visite primero el 4 y por eso pongo el pi 4. ¿Sale? Ahora, de esas que inician en 4 se descomponen en las que tienen 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces yo quiero multiplicarlos por la probabilidad de pasar de 4 a 1 y luego de 1 a 1. Y esa es mi fracción que voy a estar con esa cadena en mi probabilidad límite. ¿Sí? Por eso tenemos esta expresión de acá. Ok, sí, ya se ve más claro. Uh-huh. Y si ustedes recuerdan, otra de las propiedades que tenemos es que la esperanza, la esperanza del número de transiciones entre las visitas, ¿sí?
sea, ¿qué tan seguido voy a estar visitando 4, por ejemplo? Es 1 entre pi 4. Entonces, el número esperado de transiciones requeridas de pasar de una cadena, regresar a esa misma cadena, pues va a ser 1 entre pi y 1 hasta ik. Así, el número esperado de transiciones para del patrón I1 hasta IK, volver al I1 hasta IK es 1 entre pi de I1 y 2 y hasta IK. Sí, pero bueno, ahí todavía no. Terminamos. Eso es de pasar de I1 IK, volver a I1 hasta IK, pero no responde a nuestra pregunta de si inicio en X en un estado, ¿cuánto tiempo voy a tardar en llegar acá? Sí tiene que ver con este número, pero faltan pasos. ¿Sí? Porque esto me da cuánto voy a tardar en que aparezca, ya que apareció, cuánto tardo en regresar, pero cuánto tardo en que aparezca. ¿Sí? Eso nos falta por calcular. Entonces vamos a hacer CA A de I1 hasta IM, el número de transiciones adicionales hasta que el patrón aparezca, dado que las primeras M transiciones ¿sí? Es decir, pues saben que X1 es igual a I1 y así sucesivamente hasta que XM sea igual a IM. O sea, las primeras M coincidieron con el patrón. La M naturalmente es menor que K.
¿Sí? Ahora, podemos hablar de patrones diferentes o de patrones similares. Miren, por ejemplo, SSA, ¿sí? SSA, más bien este no me sirve. ¿Sí? Si tengo el SAS, ya solamente en 2 pasos más regreso al mismo estado. O sea, ya no requiero 3 más, 3 pasos extra. ¿Sí? A esto le vamos a llamar una superposición. Este patrón tiene una superposición de tamaño 1, porque el último elemento coincide con el primer elemento. Pero puede ocurrir algo así, que quieran este tipo de patrones. Este patrón tiene una superposición de tamaño 2, ¿sí? Que eso hace que sea más fácil regresar a ese patrón, ¿sale? Entonces, aparte de eso, vamos a suponer que, vamos a suponer, ¿no? Se va a definir que un patrón I1 hasta IK tiene un traslape, le voy a poner, de tamaño K, de tamaño J. Si los primeros J términos coinciden con los últimos J, ¿sí? J menor estricto que K. Y ahora sí, va a haber dos tipos de casos, dos casos ya para hacer las cuentas. Caso 1, el patrón no tiene traslapes. Y es que todas son diferentes. No todas son diferentes, pero no coinciden, ¿no? No son simétricos alrededor de un punto. Lo que estaríamos diciendo. Si el patrón no tiene traslapes, sabemos que la esperanza de n de I1 hasta IK, dado que X0 es igual a IK, ¿sí? Es igual a 1 entre pi de I1 hasta IK, ¿sí? Porque esto sería volver, esta esperanza es cuánto tiempo tardo en volver al patrón, ¿sale? Pero eso también lo puedo ver como de la siguiente manera. ¿Sí? Como si termina en K, pues el tiempo en que voy a regresar, el tiempo de pasar de IK a I1 más la esperanza de AI1, porque es el único que ha coincidido.
Pero entonces esto implica, si despejamos, si yo paso, bueno, si igualo primero, tengo que pi1 hasta pi k es igual a mu y k, mu i1 más la esperanza de a i1. Y ahora sí, de aquí se sigue que la esperanza de a i1 es 1 entre pi de i1 hasta ik menos mu de ik a i1. Luego, este tipo de definición, esta igualdad no me sirve, esta igualdad, de aquí, solo me sirve para cuando x0 es ik, pero si x0 no fuera ik, este pedacito no serviría, pero el pedacito de abajo sí lo puedo adaptar porque es cuánto tiempo tardo de pasar del estado donde me quedé al primer estado de la cadena, más los pasos que me hagan falta, que no sé cuántos son, dado que ya entré ahí uno, ¿cuánto me falta para completar la cadena? Sí, eso sí lo puedo saber, pero ya despejé de aquí, si ya entré ahí uno, ¿cuánto tiempo me falta para entrar a la cadena? Porque cumple esta ecuación. Entonces, ya puedo hacer la parte general, que es n de i1 hasta ik, dado x0 igual a cualquier estado, pues yo sé que esto es mu de pasar de ese estado a i1 más tiempo esperado de a i1, ¿sí? Pero, por lo que despejé de los casos que sí sabía, esto es r de i1 más 1 entre pi de i1 hasta ik menos mu de ik, i1. Y ya acabamos. Y esta es la esperanza que estábamos buscando. El otro problema va a ser el caso de los traslapes. ¿Sí? Pero el caso de los traslapes, pues lo comentamos el día de mañana. ¿Sale? Sí, porque son un poquito más de cuenta. Ok. ¿De esto hay alguna duda? No, profe, gracias. Bueno, entonces por hoy sería todo. Los veo mañana. Profe, no sé si me podría quedar rápido para comentarle algo. Sí. Ok, gracias. Yo también le quería hacer una pregunta, profe, pero, o sea, Diego, ¿quieres que la diga yo primero o tú te quieres quedar al final? Pues qué, o sea, no importa si escuchas, no pasa nada. Ah, ok. Lo que pasa, profe, es que no sé si vio que le mandé un correo, un examen atrasado. Me llegaron correos de entrega. Es que yo le mandé o sea, lo que pasa, bueno, es que lo que pasa es que el día del examen subí el archivo del examen, pero no le di enviar y no me di cuenta, Ya. hasta varios días Sí, no después. había visto su correo. Sí, sí, pero pues, o sea, sí lo acabé a tiempo y todo. Lo que pasa es que no le di enviar y me di cuenta varios días, o sea, pues como yo pensé que lo había mandado, pues no me di cuenta hasta varios días después y pues, se lo mandé y todo, pero no sé cómo, si me lo puedo contar o cuenta como, Pues mire, hacemos lo siguiente, ¿no? Se lo voy a contar y le voy a poner, digamos que sobre 8, ¿le parece? O sea, ya ve que vale sí, 2 puntos el examen.
pues que va a valer en su caso mucho 1.6 puntos. Ok, sí, está bien. ¿Sale? O si me puede dejar una pregunta extra o algo así para... Digo, de todos modos hice las 5, entonces no sé si... Bueno, en caso de que están las 5, ya ven que le había puesto el las punto 5 te va extra. como extra, sí. Ajá, entonces ahí se lo dejo a su consideración. Si quiere, si las 5 están bien, sí. Y le doy se lo cuento completo, o le quito un ejercicio, o se lo cuento, como le digo, a 1.6 Para el siguiente. y le doy como ya estaba ahí en el acuerdo de que le quito un ejercicio de entrega en el siguiente parcial. Ok, Ahí está su consideración. ok. Pues muchas gracias, profe. Sería todo. No de qué. Hasta luego. Hasta luego. Profe, lo mío nada más es una pregunta estoy interesado Ujú. en inferencia causal pero como estoy leyendo un libro de Julia Pearl, Ujú. que se llama The Book of Why, pero como que siento que no le entiendo bien. No sé si usted ha leído algo acerca de eso y me puede dar una recomendación. Mm, ¿Lo quiere para Machine Eh, Learning? No, pues lo sí, que en más que general. nada, más que nada entender el modelo que están utilizando para lo que es la inferencia causal, pues. Ya sé que va un poquito por el lado de gráficas y toda esa cosa, pero quisiera Ujú. como entender más bien cómo lo formularon y o sea, todo eso. Ok, ok. Entonces, creo que por ahí tengo un libro de introducciones. De hecho, que hay muchos libros de introducción para todos los temas, ¿no? Sí, tengo por ahí un libro de introducción. Si quieres, ahorita te lo mando. Ok, está muy bien, gracias, profe. Entonces, ya ahí me dice si le sirve. Sí, 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 gracias. no, de Profe, qué, dígame. le iba a preguntar porque yo le mandé, bueno, el video yo se lo mandé el enlace se lo mandé por comentario de privado en Classroom. Entonces no sé Ajá. si, ¿Quiere que no, le confirme que lo recibí? es que no, exacto, no sé si lo vio o igual tuve amigos que lo mandaron por comentario de Classroom, entonces como que me confié, pero me Yo entró la también lo duda recibí. de que sí lo checó por ahí o no. De hecho, yo tenía mi video de que solo lo Ujú, podía ujú, ver quien enviara el link. Lo tienen no listado, o sea, solo se lo mandó a usted, pero no. ujú. Ok, deme un segundo. Daniel Zárate. Yo también, profe, o sea, lo mandé igual. Sí, deme un segundo. Incluso lo puse en público, de Gracias. hecho lo puse hoy en público porque dije, no vaya a ser que algo raro pasara, pero Mire, no me está cargando ahorita el video, ok. pero aquí está, ese es el video. Pero Ah, sí tengo la liga, mire, aquí está. sí. O De sea, hecho lo fue que me llega por mensaje, Ujú. sí, aquí lo tengo, mire, por ejemplo, Carlos también me lo mandó así. Ok. Tengo algunos que me entregaron, pero Carlos me lo mandó así. María Trejo me lo mandó así. Sergio mandó 2 videos. Oscar Tiendo también me lo mandó así. Eh, Creo que muchos me lo dejaron así, porque el otro era que lo subieran a Drive y ya Sí, ahí en automático lo podía ver, ¿no? Como un archivo. sí. Entonces, pues ahí está. Entonces, ya lo único que les estaría diciendo de esto, ¿cómo se llama? La siguiente semana, sí, ya después del puente, Ok, profe, súper. ya les Profe, estaría o sea, dando igual calificaciones, sí. bueno, es que ahorita que enseñó ahí, ¿Mande? en mi nombre, ahorita que enseñó su lista de todo el salón, en mi nombre parecía que no estaba ¿Es entregada, pero Paula? sí ajá, Paula Barbosa. Llega a pasar.
Sí, de Sí, hecho, de hecho eso me pasó la primera tarea también con usted, que decía que no estaba entregada, pero sí la había ajá, mandado. Pero igual, o sea, mi comentario está, creo que ahí debe decir la hora en la que lo mandé y pues lo subí juntos, ¿no? Entonces, sí, y el sí lo 15 mandé de antes de que noviembre. se acabara el tiempo. Ajá. Sí, sí, ahí está. Ah, ok. Sí, Sí. gracias. Luego lo que ocurre es que el Classroom luego tiene sus detallitos y es que pueden hacer la subida y se queda como borrador, pero yo la puedo ver, Ah, está pero bien. como que no Ok. está oficialmente enviada. Pero no, sí, yo ahí lo cuento, nada más no le vaya a mover. Sí, no, así lo dejo, pero es que ahorita me espanté porque decía que no está entregado. Sí, no, pero sí están, tanto archivo Vale. como liga. Sí, bueno, gracias, profe. Sale, profe. No de qué, hasta luego, Buenas noches. buenas noches.